Está con nosotros al teléfono la ingeniera química Fabiana Gennari, que se especializa también en energías renovables. Fabiana, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Agustín Amado la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, Fabiana es, corríjame si me equivoco, pero es doctora en ingeniería, es investigadora del CONICET. ¿No es cierto, Fabiana? Sí. Sí, exacto. Bueno, Fabiana, el hidrógeno verde, ¿cuáles son los pro que tiene? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las bondades del hidrógeno verde? Bueno, lo que se está buscando es tratar de reemplazar aquellos combustibles, en particular los de origen fósil, que cuando los quemamos en presencia de aire, ya sea en un motor de combustión o en dispositivos similares, además de darnos energía, están generando gases de efecto invernadero y en particular el dióxido de carbono, que sabemos que son responsables, este tipo de gases, de lo que se conoce como calentamiento global. La ventaja de utilizar hidrógeno como fuente de energía es que cuando uno quema el hidrógeno, obtenés energía, pero no se obtienen gases secundarios que sean nocivos para el medio ambiente. El único gas que acompaña a la quema del hidrógeno es el agua, vapor de agua. Entonces, de esta manera podríamos tener energía y no estar afectando al medio ambiente con la emisión de gases que promueven el calentamiento global. Claro. ¿Por qué tenemos hidrógeno verde, pero también de otros colores? Bueno, el tema es que nosotros tenemos que pensar de dónde sale este hidrógeno. El hidrógeno no lo tenemos en la naturaleza formando la molécula tal cual la usamos para producir energía. Esa es una diferencia importante con los combustibles fósiles. Nosotros tenemos reservorios de gas, tenemos reservorios de petróleo, pero no hay reservorios de hidrógeno. Nosotros al hidrógeno lo que necesitamos hacer es sacarlo de algún compuesto que tenga dentro el hidrógeno. Entre esos compuestos está el agua. También el gas natural, que es la fórmula química es, digamos, el metano, carbono, hidrógeno 4, también tiene hidrógeno adentro, entonces uno podría sacar hidrógeno de ahí adentro, pero el tema es que dependiendo de cuál es la materia prima que se utiliza y qué energía uso para poder sacar el hidrógeno, porque sacar el hidrógeno de adentro del agua gasto energía, entonces dependiendo de eso es el color del hidrógeno. Como para darte un ejemplo concreto, esto que se está hablando mucho en el último tiempo, lo que se conoce como hidrógeno verde, uno gastaría energía eólica o energía solar, las energías renovables, también podría ser la mareomotriz o alguna otra. Lo que uno haría es utilizar esa energía para, por un proceso, por ejemplo la electrólisis, romper la molécula de agua para obtener por un lado hidrógeno y por el otro lado oxígeno. Ahora, ese hidrógeno ahora tiene la energía que gasté. Tiene la energía renovable, la tiene guardada adentro de esa molécula, por eso después cuando yo lo quemo me libera energía, que en realidad es la energía renovable, la energía eólica o la energía solar que gasté para poderlo producir. A ver, y hago una pregunta, Fabiana. Cuando se rompe esa molécula de agua, se destruye el agua. Totalmente. ¿Cuánto se recupera? Porque también lo que nos dice, la otra ventaja que nos dicen es que no genera gases que producen efecto invernadero, sino que lo que produce es vapor de agua. Bien, de ese total de hidrógeno o de agua que se necesitó para producir una X cantidad de hidrógeno, ¿cuánto vuelve al ambiente en concepto de vapor? ¿Qué porcentaje de eso vuelve al ambiente? En principio toda. El ciclo es un ciclo cerrado, que en realidad lo es. Yo, por ejemplo, tengo el agua, supongamos en una localidad determinada, donde tengo un electrolizador que es capaz de romper la molécula de agua, ahí obtengo el hidrógeno. Supongamos que ese hidrógeno, en lugar de usarlo en esa localidad, lo voy y lo uso en una localidad que se encuentra a 500 kilómetros. Cuando yo digo que lo voy a usar, es que lo voy a quemar como un combustible fósil, supongamos en un motor o en una celda de combustible. Cuando lo quemo, ahí obtengo energía y agua como producto secundario. ¿Y cuánta agua? Bueno, tanta agua como la que necesitaste para producir el hidrógeno. O sea, que yo para producir un tanque de hidrógeno utilizo 100 litros de agua. Perdón, que sea burda así la ejemplificación que utilizo. Si utilizo 100 litros de agua para producir un tanque de hidrógeno, una vez que quemé ese hidrógeno, ¿voy a producir 100 litros de agua nuevamente producto del vapor?
Exactamente, la diferencia es que quizás lo liberaste en otro lugar. Por eso te dije el ejemplo de que la localidad estaba a 500 kilómetros. Sí, entiendo. El ciclo del agua es un ciclo cerrado, solo que quizás el vapor de agua no lo liberaste en el mismo lugar donde lo gastaste al agua. ¿Sí? Pregunto esto porque tenía entendido que la liberación de vapor de agua era menor que el agua utilizada para generar esa cantidad de hidrógeno. En realidad no, si no hay pérdidas. Obviamente cuando uno si tenés un derrame de agua, hay agua que se integró al ecosistema porque regó la tierra, bueno, es decir, podés tener una pérdida en el sistema, pero por una falla. Pero en cuanto a las acciones propiamente, no. Si vos tenés exactamente el ejemplo que me dijiste, si gastaste 100 litros, vas a terminar produciendo 100 litros. Porque lo que haces es volver a formar la molécula de agua con el mismo hidrógeno que produciste y el oxígeno del aire, que tenés suficiente oxígeno como para volver a formar la molécula. Y eso se produce naturalmente, digo, porque para romper la molécula uno tiene que utilizar un proceso, en este caso la electrólisis podría ser uno de esos procesos, ¿no? Para romper la molécula del agua. Ahora, la reconstitución de esa molécula de agua en la combinación que hace el hidrógeno liberado con el oxígeno, ¿es un proceso natural? ¿Se da naturalmente? ¿No hay necesidad de ninguna otra intervención para recuperar ese agua? Es similar, si uno lo pensase como en un motor de combustión, como el que hay en un auto. Si tomamos ese ejemplo que es el que la gente por ahí maneja más fácilmente, el proceso se inicia poniendo una chispa, de la misma forma que ocurre dentro de un motor. Entonces vos en presencia de algo que inicia la reacción de quemado, de combustión del hidrógeno, esa reacción comienza a liberar energía y en el caño de escape saldría vapor de agua. Uh-huh. Bien, y la otra consulta que me interesaba hacer, Fabiana, está relacionada con las formas de transporte del hidrógeno, porque entiendo que se tiene que hacer a alta presión, digamos, para que rinda, ¿no? Hay que acumular mucha cantidad de hidrógeno en un recipiente para que tenga, digamos, para que pueda rendir, para que pueda ser utilizado. ¿Están dadas las condiciones, por ejemplo, para la utilización del hidrógeno? ¿En qué ámbitos, en qué campos de la generación de energía o de la necesidad de contar con energía, Fabiana? Bueno, esto que vos me estás preguntando es realmente una de los cuellos de botella, uno de los puntos, digamos, neurálgicos de toda la tecnología del hidrógeno, que es el almacenamiento y transporte. Hay alternativas, yo, bueno, no me di cuenta, pero solamente te hablé de hidrógeno verde, después puedo, si les interesa, hablarles de hidrógeno azul, pero lo que vos mencionaste, de que tiene que ser eficiente, digamos, la forma de guardarlo, de almacenarlo para transportar la mayor cantidad posible, eso es real. Lo que ocurre con el hidrógeno, que es muy liviano, entonces vos tenés buena capacidad de almacenamiento por unidad de masa, pero el problema es que a temperatura y presión atmosférica es un gas. Entonces, para lograr tener en un espacio pequeño, es decir, ahora pensemos en el volumen, una alta cantidad de hidrógeno, necesitas apretarlo a ese gas. Esto hay que pensarlo como el gas natural. Es decir, yo necesito comprimirlo para poder poner mucha cantidad de hidrógeno adentro de un recipiente porque está gaseoso. Si no lo aprieto, si no le ejerzo presión, voy a tener poca cantidad de hidrógeno almacenado, entonces los procesos de almacenamiento y de transporte son poco efectivos. Cuando digo que son poco efectivos es que estoy trasladando poca cantidad y gasto energía, ¿no? Entonces, uno necesita, una de las alternativas es pensar en comprimirlo. Es decir, una de las formas de almacenarlo es en forma de gas comprimido. Otra de las alternativas es en forma de líquido. Bajando la temperatura, uno al hidrógeno lo puede pasar al estado líquido, y entonces ahí los métodos de almacenamiento son más efectivos. Me refiero a que podés tener un volumen determinado mayor cantidad de hidrógeno, pero eso requiere enfriar, entonces consume energía, y eso es parte del costo del proceso. Este tipo de almacenamiento de hidrógeno se utiliza, por ejemplo, en las misiones espaciales. En general, el hidrógeno en los cohetes va en forma de hidrógeno líquido. Es una de las tecnologías que se utiliza para el espacio, pero ahí donde el costo frente al costo total de la misión, el costo del almacenamiento de hidrógeno es despreciable. Yo lo veo a nivel masivo, pensando en la exportación de hidrógeno,
como algo que es menos viable que utilizar tanques o camiones o buques que están preparados para llevar el hidrógeno almacenado en forma gaseosa. Y otra tercera alternativa, que es una alternativa a la que nosotros, el grupo al cual pertenezco de la Comisión de Energía Atómica, estuvo trabajando por muchos años y resulta una alternativa para algunas aplicaciones, es almacenarlo adentro de un sólido. Hay algunos metales que cuando vos lo pones en contacto con hidrógeno, forman un enlace químico e introducen como si fuese una esponja que absorbe este hidrógeno, en realidad lo absorbe, lo incorpora haciendo una ligadura química, y esto permite que vos transportes a ese hidrógeno en forma sólida. Eso le da mayor seguridad en cuanto a casos de accidente. Si hay una rotura de un tanque, nunca hay liberación abrupta del gas, porque está en estado sólido, y bueno, eso para algunas aplicaciones estacionarias puede ser interesante tenerlo el hidrógeno dentro de estos materiales que se conocen como hidruros. Mencionaste la palabra seguridad, Fabiana. Esto quiere decir que transportar el hidrógeno a baja temperatura o a mucha presión es un riesgo. Bueno, es un riesgo, pero no hay que asustarse. Tiene alguna demanda tecnológica un poquito mayor que la del gas natural. En países como el nuestro, que tenemos el gas natural incorporado en el uso domiciliario y en otras, obviamente en otras aplicaciones, también en los medios de transporte y obviamente en la industria, el hidrógeno no constituye algo que nos preocupe o al cual le tengamos miedo. Lo digo porque, por ejemplo, en otros países donde el gas natural es menos común en el uso domiciliario, la gente es más temerosa. El hidrógeno tiene propiedades bastante parecidas. Lo que tiene es que la molécula es mucho más pequeña, entonces puede escaparse más fácilmente del interior de un recipiente cuando se encuentra gaseoso. Pero quiero aclarar que la industria, tal cual la conocemos hoy, la industria petroquímica, la industria del tratamiento superficiales de acero y de fertilizantes que requieren hoy por hoy el hidrógeno como un commodity, entonces usan hidrógeno en esos procesos industriales, cuenta con la tecnología para el manejo de grandes cantidades de hidrógeno, para el almacenamiento, para el transporte a través de cañería, la compresión, etcétera, el uso de bombas, todo lo que sea necesario para manipular hidrógeno en grandes cantidades. O sea, entonces, hoy hay elementos, digamos, para el traslado, para el almacenamiento de hidrógeno a esos niveles de presión y de temperatura. Por supuesto, sí, totalmente. Y de hecho hay tanques que son de materiales, digamos, tendiendo a comunes o de menor costo, que podrían trabajar hasta 200 atmósferas, comprimiendo el gas, pero también existen tanques más sofisticados que se han estado desarrollando para, por ejemplo, pensar en el uso de hidrógeno comprimido para medios de transporte, donde ya no utilizan metales o aleaciones más comerciales, sino que utilizan materiales compuestos con fibras de carbono y un composite, donde es posible comprimir el gas hasta 700 atmósferas. Ajá. Eso plantea tal vez alguna regulación, capaz que la saco de su campo, ¿no? Pero una regulación adicional en materia de seguridad, por ejemplo, para el traslado, transporte, movilización, movilidad o de la utilización del hidrógeno, por ejemplo, en el transporte. Sí, totalmente. Todo este tipo de desarrollo va a ir acompañado y está siendo acompañado, te digo porque esto a nivel internacional, la movida del hidrógeno es algo que se está planteando a nivel internacional. Las grandes potencias miran a países como Argentina, digamos, o Sudamérica, como polos que tienen potencial de energías renovables para la producción de hidrógeno, y esto tiene que ir acompañado, obviamente, de toda la regulación, es decir, las normas, que son las leyes de cómo uno lo va a comprimir, lo va a transportar, que van a acompañar a estos desarrollos. Existen ya algunas normas, eso lo quiero aclarar porque también como la industria está usando hidrógeno, existen regulaciones internacionales, normas internacionales ISO, pero también probablemente van a surgir regulaciones específicas, que es parte de las cosas que se están discutiendo en las mesas de trabajo, las normativas, digamos. Claro. Fabiana, le agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos e ilustrarnos respecto de esta cuestión novedosa, por cierto, pero al mismo tiempo compleja, y
diría yo que revolucionaria en términos de generación de energía para las próximas décadas, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que Argentina tiene un potencial importante por la disponibilidad de energías renovables. Y quiero mencionar, porque no lo mencioné cuando me hiciste la pregunta antes de los tipos de hidrógeno, Sí. que Argentina tiene, y Argentina y la región, pensemos en Neuquén, particularmente con la cuenca asociada con Vaca Muerta, la posibilidad de producir hidrógeno a partir de gas natural, de lo que se conoce como el reformado del gas natural. Ese hidrógeno producido a partir de gas natural emite dióxido de carbono en el proceso de producción, pero también se está estudiando a nivel internacional, y esto para Argentina es importante porque nosotros tenemos gas natural. Eso es una situación que no tienen otros países, que no tienen opción y solo pueden apuntar al hidrógeno obtenido a partir de la electrólisis del agua, pero Argentina puede pensar en este hidrógeno obtenido a partir de gas natural y evitar las emisiones. Es decir, si uno captura el dióxido de carbono, cuando se produce el hidrógeno, ese hidrógeno se conoce como hidrógeno azul. Es decir, el producido a partir de gas natural con captura de dióxido de carbono es lo que se conoce como hidrógeno azul, y Argentina tiene una posibilidad de posicionarse. A ver si entiendo, Fabiana. Es decir, no utilizás gas para generar energía y producir electricidad para hacer la electrólisis, sino que directamente del gas lo que retirás es los átomos de hidrógeno. Exactamente. Obtenés el hidrógeno, lo que pasa es que ese hidrógeno viene acompañado de dióxido, porque el gas natural en la fórmula tiene carbono. Entonces, ese dióxido no lo podés liberar, porque si estás produciendo hidrógeno para tener un combustible más limpio, la idea es que no liberes ese hidrógeno. Si lo liberases, es lo que se conoce como hidrógeno gris. Pero bueno, la tendencia o el compromiso a nivel internacional por todos los acuerdos asociados con el medio ambiente es evitar aumentar las emisiones. Entonces, lo que se piensa en procesos en los que se van a utilizar combustibles fósiles para sacar del combustible fósil el hidrógeno, es evitar la liberación del dióxido capturándolo. Entonces se captura ese dióxido de carbono y entonces tenés un hidrógeno que se conoce como hidrógeno azul. Y eso te evita usar agua. Ahí no estarías usando el agua como la fuente de hidrógeno, sino usas el gas natural como la fuente de hidrógeno. Ahí está. Ahora sí, Fabiana, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, Agustín. Igualmente, lo mismo digo. Muchas gracias.